35ª Asamblea Ordinaria de la Conferencia Boliviana del Clero Diocesano. A continuación presentamos la conferencia, El rol de los presbíteros en el camino sinodal, presentada por Monseñor Luis Marín de San Martín, obispo titular de Zuliana y subsecretario del Sínodo de los Obispos. Monseñor Luis Marín es licenciado en Teología Espiritual por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, en Teología Dogmática por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y es doctor en Teología por la Universidad Pontificia Comillas. El 6 de febrero de 2021, el Papa Francisco lo nombró subsecretario del Sínodo de los Obispos y obispo titular de Zuliana. A continuación, la conferencia. Saludo especial a mis hermanos obispos. He preparado, para ser un poquito más rápido, unas presentaciones en PowerPoint. Así yo voy hablando y ustedes van viendo pues, un esquema que he ido preparando. Vamos a ver. Bueno, ahí yo creo que se ve. Si no se viera o hubiese algún problema, me lo hacen saber. Bien, ya digo, pues el rol de los presbíteros en el proceso sinodal, en este proceso sinodal que está en curso en la Iglesia. Nos ponemos a la escucha del Espíritu, nos ponemos en actitud también de apertura y de recepción. Por eso, como oración del proceso sinodal, hemos escogido la que fue también oración del Concilio Vaticano II, que viene de la época de los padres, Isidoro. Estar ante el Espíritu Santo, estamos ante ti, Espíritu Santo, nos reunimos en su nombre y pedimos al Espíritu que nos ayude a caminar junto a la Iglesia, pueblo de Dios, en este tiempo que nos ha tocado vivir. He centrado mi reflexión sobre todo en el tema sacerdotal, está dirigida principalmente a los sacerdotes. Ya he tenido la alegría de poder compartirla con otros grupos sacerdotales en otras naciones y espero que sea de ayuda para todos ustedes. Comienzo con las virtudes básicas para la vivencia sinodal. Es decir, estamos viviendo un momento muy importante en la Iglesia, un momento de profunda renovación, un momento de reestructuración. Es decir, el proceso sinodal no es algo periférico, sino, como vamos a ver, hace referencia a las raíces, a lo que es la Iglesia en sí misma. Pero como todo lo que viene de Dios, yo personalmente tengo el absoluto convencimiento y la certeza de que es una propuesta de Dios. Es la respuesta de Dios a nuestras oraciones en este momento difícil que nos ha tocado vivir. La pandemia, la crisis económica, la guerra en el mundo, la violencia, las desigualdades. Todos hemos pedido a Dios que nos ayude. En nuestra oración lo hemos pedido. Bien, la respuesta de Dios es esta propuesta sinodal, sin duda alguna. Pero como todo lo que viene de Dios es siempre una oferta, llama a nuestro corazón. Y somos nosotros los que debemos abrir la puerta del corazón. Es decir, el Señor no puede transformarnos, no puede obrar si no es con nosotros, si no es desde nosotros. Por eso, ahí les propongo virtudes básicas, 7 virtudes básicas para entender el proceso sinodal. Las virtudes de entrada, las virtudes como punto de partida. Primero es la humildad, como siempre, es la puerta de la santidad. Y el proceso sinodal es un proceso, podemos decir, un proceso de santidad, de identificación con Cristo, de revitalización eclesial. Pero para eso hace falta, como virtud básica, la humildad. Si no necesitamos al Señor, si nos cerramos en la soberbia, en la autosuficiencia y en la autorreferencialidad, sea personalmente o sea como comunidad cristiana, es imposible. Es imposible. Pasará de largo este momento, esta gracia del Señor. Humildad. Segundo, confianza.
lo vamos a ver después, una profunda confianza en el Señor. Con frecuencia, sobre todo a nosotros sacerdotes y obispos, nos gusta tener todo muy claro y nos gusta controlar los procesos de renovación. Me decía el Santo Padre, la última vez que le encontré, recibiendo al Consejo de la Secretaría del Sínodo, díganles a los obispos y a los sacerdotes que no son ellos los que tienen que decir al Espíritu Santo lo que tiene que hacer. Son ellos los que tienen que escuchar y seguir al Espíritu Santo, sí. Somos nosotros los que tenemos que seguir al Espíritu Santo con una profunda confianza, como nuestro padre Abraham. Sal de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. El Señor nos pide ponernos en camino y confiar en Él. El camino irá surgiendo. No queramos controlar resultados, tener todo clarísimo, saber dónde nos va a llevar, cómo van a responder, qué vamos a hacer. Pónganse en camino. Una profunda confianza. Tercero, esperanza. Esperanza en que es algo de Dios y que es respuesta de Dios. Para un futuro que no es un futuro de cerrazón, de tristeza, es un futuro de esperanza, futuro de luz, futuro de renovación. Por eso en todo este proceso hace falta paciencia y perseverancia. Van unidas. Ser pacientes para los tiempos de Dios y perseverantes. Quinto, un inmenso amor. Como todo lo que se refiere a Dios, es un proceso que se fundamenta y se basa en la caridad, en el Dios amor. Eso nos constituye como Iglesia, es el amor lo que nos mueve a evangelizar, es el amor el que nos mueve a vivir unidos a Cristo y unidos a los hermanos. Sexto, la valentía y la libertad. El Papa utiliza el término parresía, que tiene difícil traducción. Es valentía, es libertad, es un término muy plural, pero nos centramos en estas dos palabras. Ser valientes, no quedarnos en los mínimos, no andar con miedo, temerosos del pueblo de Dios, temerosos de nuestros hermanos, temerosos de los que caminan con nosotros, temerosos, hasta temerosos del Señor. Nos da miedo que el Señor nos complique la vida. Y por último, la virtud última que enlaza con todas ellas es la alegría. El Papa insiste mucho en esto. No veamos todo lo que se relaciona con Dios como un peso, sino como una alegría, una oportunidad de felicidad, de caminar con paso firme a la felicidad a la que hemos sido llamados. La sinodalidad nos abre efectivamente a un proceso de reforma de la Iglesia, pero entendámoslo bien. Cuando hablamos de reforma, entendemos pues cambio, hacer una reestructuración, una transformación. Bueno, esto puede ser, puede llegar, pero el concepto de reforma que quiero presentarles es el de volver a la forma primitiva, reforma, volver a la forma primitiva. No es tanto renovar la conducta, enmendar o cambiar, sino es volver a la forma originaria y de ahí vendrán las consecuencias. ¿Cuál es la forma originaria de la Iglesia? Es Cristo resucitado. Por tanto, el proceso sinodal, la reforma que propone el proceso sinodal, no es tanto un cambio de estructuras, un reparto de poder, no, es volver a Cristo como forma de la Iglesia, vivir a Cristo, y de ahí vendrán las consecuencias. Es decir, la autenticidad cristiana, la autenticidad de nuestra vocación como cristianos, como presbíteros, como religiosos. Cristo como eje, y luego vienen las consecuencias. Eso nos lleva a un cambio, nos llevará a cambios, nos llevará a transformaciones, nos llevará a decisiones. La sinodalidad se propone, quizá en este momento de crisis, de cambio, como una propuesta de radicalidad, de sanear las raíces de lo que somos. No ir a las ramas, no ir a las consecuencias, sino a la raíz. Si saneamos la raíz, los frutos serán siempre buenos. Por eso, como bien saben, estoy recordando cosas que ya ustedes ya conocen, no se trata, el proceso sinodal en curso en la Iglesia no es fundamentalmente un hecho administrativo, como repartir el poder o como ser más
más eficaces, un apostolado más eficaz, qué estructuras son más válidas hoy día, hablar de qué nos parece que debe cambiar en la Iglesia. No es tampoco solo un hecho meramente pastoral, ver de qué manera podemos abrirnos al pueblo de Dios y ser más eficaces en nuestras pastorales. Hace referencia a la identidad. Por tanto, yo, cuando me preguntan el sínodo, yo lo resumo en dos términos muy claros. Significa más Cristo y más Iglesia. Más Cristo y más Iglesia. Cristo unido a su Iglesia, la Iglesia unida a Cristo. Porque caminar juntos hace referencia a lo que la Iglesia es en sí misma. San Agustín hablaba del Cristo total, Cristo resucitado, el único que vive, el único existente, Cristo resucitado. Y Cristo resucitado es el Cristo unido a su Iglesia. No hay Cristo sin Iglesia, no hay Iglesia sin Cristo. Ahí están las bellas imágenes de la vid y los sarmientos, de la cabeza y el cuerpo, que forman una unidad, no se pueden separar. Por eso no se puede caminar fuera de la Iglesia, no se puede caminar fuera de Cristo. Cristo nos remite a la Iglesia nos remite a Cristo. Por el bautismo nos incorporamos a Cristo y nos incorporamos a la Iglesia. De ahí San Juan Crisóstomo dirá bellamente que sínodo es el nombre de la Iglesia. Es decir, son sinónimos. La Iglesia es sinodal, el sínodo es eclesial. Caminar juntos, en unidad con Cristo, en unidad con los hermanos y siempre en este dinamismo que nos lleva a profundizar, por una parte, en el misterio revelado en la persona de Cristo y por otra, a testimoniarlo en medio del mundo. Por eso, el lema de este proceso sinodal que se ha abierto en la Iglesia, de este Kairos, es para una Iglesia sinodal, por una Iglesia sinodal, es decir, hacia una Iglesia sinodal. En comunión, esto nos lleva a la participación de todos y nos abre a la misión. Los puntos de referencia sinodales, pensando también en los sacerdotes, en todos nosotros, pues yo hay muchos, pero vamos, yo los centro en 5. El primer punto es la Trinidad. La Trinidad como misterio de amor. Unidad en la pluralidad. Unidad, un solo Dios, Trinidad de personas. El misterio de la Trinidad es un misterio que se resuelve en el amor y por eso la Trinidad se comunica. Es comunión y es comunicación. La Trinidad es el punto de referencia para la Iglesia y para todos nosotros. Debemos testimoniar y vivir la vida divina, que solamente puede entenderse en el amor. Esto nos lleva a la Iglesia como comunidad, la Iglesia como comunión en Cristo, vivificados por el Espíritu Santo, comunión con los hermanos. Formamos una unidad en estos tiempos de división, de lucha, de polarización ideológica, de grupos. La sinodalidad nos invita a revitalizar la comunión como Iglesia, todo lo que sea egoísmo, es decir, los individualismos, los localismos y los nacionalismos, y también las ideologías, todo lo que divide, todo lo que enfrenta, va contra Cristo, va contra la Iglesia, atenta contra Cristo, atenta contra la Iglesia. Debemos retomar la Iglesia como comunidad de bautizados, como familia de Dios, en unidad en pluralidad, unidad pluriforme, pero fundamentalmente la unidad, respetando las diferencias y respetando las distintas vocaciones. Pues tenemos otro punto de referencia en la palabra, volver a la palabra como eje. El Papa está insistiendo mucho en esto, iluminados por la palabra, a la escucha de Dios, del Dios que se nos comunica en la palabra. La referencia eucarística, sacramento de unidad, vínculo de caridad. La Eucaristía que hemos convertido en una rutina. Es curioso cómo podemos hacer incluso rutina del sacramento más profundo y más grande del amor de Dios, del Cristo que se comunica y que se hace alimento. Y la Eucaristía tantas veces, pues desde que no vivimos la dimensión comunitaria, nos decimos hermanos y hermanas, queridos hermanos y hermanas, y es falso, es mentira,
porque no nos conocemos y no nos queremos. Es muy serio, ¿eh? Esto es muy serio. Hasta no nos importa, nos da igual recibir la comunión o la recibimos desde la rutina. San Agustín hablaba de la importancia del amén, el cuerpo de Cristo. Respondemos amén y recibimos al mismo Cristo. Cristo que nos puede transformar, que nos puede cambiar, que nos debe transformar y que nos debe cambiar. La Eucaristía. Revitalicemos el sacramento eucarístico como fuente y culmen de la vida cristiana. Y por último, la vida cotidiana, es decir, nuestro tiempo histórico. No vivimos en una burbuja, la sinodalidad no nos separa del mundo, sino que nos lleva al mundo a ser testigos del resucitado. Llevar la buena noticia que es Cristo, ser Cristo en medio del mundo. Y de ahí que no debe darnos miedo el pueblo de Dios. No tenemos que defendernos de los demás. Son nuestros compañeros de camino. El rol del sacerdote en el proceso sinodal, el Papa lo ha expresado muy claramente, referido a los obispos, referido a los presbíteros. El sacerdote camina al mismo nivel que el pueblo de Dios. Es parte del pueblo de Dios. Queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos obispos, no digamos, vamos a consultar al pueblo de Dios. Vamos identificando pueblo de Dios con los laicos. No. El pueblo de Dios no son los laicos, también son los laicos, pero no solo. Todos somos el pueblo de Dios, formamos parte del pueblo de Dios. Obispos religiosos, sacerdotes, todos, laicos, todos formamos el pueblo de Dios, constituimos el pueblo de Dios. Entonces, digamos, consultamos en el pueblo de Dios, desde el pueblo de Dios. ¿No? Formamos parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es el rol del sacerdote? Caminar con el pueblo de Dios al mismo nivel, en el mismo grado, no de igual forma. Hay distintas vocaciones. Igual que en una familia, el padre es padre, la madre es madre. Cada uno de los hermanos tiene una personalidad diferente, una historia diferente. En el pueblo de Dios cada uno tiene una vocación diferente. No busquemos la fotocopia, no busquemos el uniformismo. Entonces el sacerdote camina a veces en medio del pueblo de Dios, en medio, como cristiano, desde esa igualdad básica, en y desde el pueblo de Dios, de su camino, junto al pueblo de Dios. Otras veces va adelante, como guía entendido como servidor, sirve al pueblo de Dios siendo sacerdote, ejerciendo el ministerio, no como poder, sino como servicio. Y desde ahí es cauce de la acción del Espíritu Santo, no bloquea la acción del Espíritu Santo, sino que es cauce de la gracia, guiando al pueblo de Dios, sirviendo al pueblo de Dios, ejerciendo su ministerio en beneficio del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios tiene derecho a que nosotros lo sirvamos en y desde el pueblo. Y otras veces vamos detrás aprendiendo en humildad. No lo sabemos todo. A veces la soberbia del clero, que lo sabemos todo. Los demás no tienen nada que enseñarnos. Hemos aprendido muchas cosas. Nosotros dirigimos, decimos a los demás lo que tienen que hacer. Que nadie nos diga a nosotros porque no saben. No. Aprendamos en humildad. A veces hay que ir detrás. En esa santificación en el ejercicio del ministerio aprendemos de los demás, de los que caminan con nosotros, de nuestros hermanos en el sacerdocio, del clero, de los laicos, de los religiosos, que nos ayudan a hacer un verdadero discernimiento. Escuchando al pueblo de Dios, escuchando a los demás, podemos hacer el verdadero discernimiento. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este momento? Si no somos nosotros, si no es así, si no es desde la escucha del pueblo de Dios, al pueblo de Dios, nuestro discernimiento está viciado, nuestro discernimiento es falso. Bien, los 4 pilares del proceso sinodal son, desde un punto de vista de la teología sacerdotal, son el teológico, el cristológico, el eclesiológico y el neumatológico. Bien, no me detengo en ellos, los pueden luego ustedes ver, creo que esto ya lo conocen bien. En la teología, es decir, somos imagen de Dios, por eso todos somos hermanos, ese designio de amor de Dios para todos los seres humanos. Cristológico, punto de referencia como Cristo,
en el cual participamos por el bautismo, eclesiológico nos lleva a la corresponsabilidad y a buscar todos el bien de la Iglesia, y el neumatológico, abiertos al Espíritu como alma de la Iglesia, que dota a su Iglesia de un profundo dinamismo. Bien, 10 premisas teológicas con criterio sacerdotal. También aquí he intentado resumir, porque si no salía mucho. Es un tema muy amplio, muy bonito, pero muy amplio. 10. Solamente les voy enunciando. La eclesiología es la eclesiología del pueblo de Dios, la eclesiología del Vaticano II. En la eclesiología del Vaticano II. Lo que estamos hablando es eclesiología de comunión, unión con Cristo, unión con los hermanos, profundización en Cristo, testimonio de la buena noticia en medio del mundo, desde la corresponsabilidad, todos participando en virtud del propio bautismo. Segundo, la sinodalidad se concreta de varias maneras. Al principio de este proceso, muchas personas confundían o identificaban la sinodalidad con el sínodo de los obispos. Y decían, no, estamos preparando, este proceso es preparación para el sínodo de los obispos. No, hermanos, este proceso es ya sínodo, es caminar juntos. Es decir, el caminar juntos es de toda la Iglesia, que se concreta de diferentes maneras. Para los obispos, un modo de concretar la sinodalidad y la colegialidad propia de los obispos es el sínodo de los obispos. Pero hay otras formas también de concretar la sinodalidad. Consejos pastorales, el consejo presbiteral, consejo económico, tantas formas. Los sínodos diocesanos, todas son expresiones de sinodalidad. La sinodalidad es mucho más amplia. El sínodo es un evento espiritual, no meramente administrativo. Hay que ponerse a la escucha de los unos a los otros, pero todos a la escucha del Espíritu Santo. Escuchando al Espíritu y mirando, atendiendo a los signos de los tiempos, para evitar el espiritualismo. El Espíritu nos lleva a encarnarnos, nos lleva a testimoniar, nos lleva a evangelizar. Por eso debemos leer los signos de los tiempos. ¿Qué quiere el Señor de nosotros en este momento de la historia? No podemos vivir como hace 50 años o como hace 10 años. ¿Cuáles son los retos de hoy? ¿Cómo respondemos? Y para eso debemos escuchar el sensus fidei fidelium, dice el Papa, de la máxima también del Vaticano II, que viene de la teología medieval. El pueblo de Dios tiene la infalibilidad en cuanto cree, en cuanto creyente. Entonces hay que escuchar al pueblo de Dios para poder discernir. Si no escuchamos al pueblo de Dios, nuestro discernimiento, vuelvo a repetir, está viciado. Y esto nos lleva a la corresponsabilidad. No a la iglesia clerical, donde no, cada uno, según su vocación, corresponsablemente, participando en la vida de la Iglesia. Por eso este proceso se articula en la escucha, el diálogo, no para dar nuestra opinión, no se trata de un trabajo sociológico, sino de discernimiento. Diálogo desde la escucha al Espíritu, mucho más profundo. Y esto nos abre a la reforma. Reforma nuestra, reforma de la Iglesia. La forma que es Cristo. Volver a la forma original que es Cristo. Y también nos mueve a la misión y a la evangelización. Por eso todo el proceso sinodal exige de nosotros una conversión personal. Si no, no hay nada que hacer. Y conversión también comunitaria. Algunas luces para el camino. La primera es esta, la necesaria conversión. Yo, si algo les puedo decir, hermanos, es que no hay que tener miedo. Que es posible cambiar, es posible vivir de forma distinta, es posible ser mucho más coherentes, es posible transmitir el gozo y la alegría de ser cristianos. ¿Qué estamos transmitiendo? No somos burócratas, somos testigos, somos apóstoles. Es posible cambiar, es una oportunidad hermosa, profunda de cambio en la Iglesia y de cambio personal. Segundo foco, segunda luz, vamos hacia una Iglesia participada y corresponsable. Superemos el clericalismo.
es falso, es decir, no es la monarquía, el episcopado monárquico, el poder, no es esto, no es esto. Somos todos hermanos, ni mejores ni peores, distintos. No se trata que el obispo no sea obispo o que el presbítero no sea presbítero, todo lo contrario. Se trata de que viva y ejerza su ministerio episcopal, su ministerio presbiteral desde el pueblo de Dios, escuchando al pueblo de Dios, ayudado, no suplido por el pueblo de Dios, pero sí ayudado. Es la iglesia de la inclusión y de la misericordia, donde nadie sobra, nadie está excluido, nadie está expulsado. Toda persona, todo ser humano es libre. A nadie se le impone, solamente se propone, pero a nadie se expulsa. Es la iglesia de la misericordia. El Papa que nos dice, deben tocar las llagas de Cristo sufriente. La iglesia de la misericordia. Y la iglesia, por tanto, que evangeliza. Todo se orienta a la evangelización. Sacerdotes en la iglesia sinodal. Por eso, con lo que estamos diciendo, hay tres modelos eclesiales. Estamos hablando de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que es un punto de referencia hermosísimo para entender lo que es la sinodalidad. Tres modelos eclesiales. Dos, nos dice el Papa, son erróneos y uno válido. En los erróneos, la pirámide y la esfera. Y la pirámide, el sacerdote pequeño rey, que sabe de todo, manda totalmente, no necesita de nadie y que le da miedo compartir el poder. Qué triste, qué tremendo. La esfera, el error del sacerdote que se diluye. Régimen asamblearístico, democrático. Hermano, tú eres sacerdote, tú eres obispo y debes servir a la iglesia como sacerdote, no como laico, sino como sacerdote, el obispo como obispo. Ni clericalicemos al laico, ni laicicemos al clero. El poliedro, sacerdotes en Cristo y desde Cristo. O sacerdote en y desde el pueblo de Dios, como hemos dicho antes. Y esto, por tanto, es en camino, ponernos en camino. La sinodalidad no hace referencia solo a la estructura, sino al ser. Se trata de todos y con todos, sin excluir a nadie, abiertos, incluyendo, ayudando, viviendo el carisma como vocación y servicio, no como poder. Siempre como servicio. Bien, esto lo vamos a dejar. Lo pueden leer. Había preparado aquí una síntesis de la Constitución Apostólica Episcopalis Communio sobre el sínodo de los obispos, que ayuda un poco a clarificar lo que es el sínodo de los obispos y el proceso de sinodalidad. Lo pueden leer después. Bien, sí me detengo en este sacerdote y pueblo. Todos somos sinodoi, todos somos compañeros de camino, compañeros de camino. Yo les invito a caminar con decisión y sin miedo en este momento de renovación profunda, aprovechando la oportunidad que nos ofrece el proceso sinodal. Tenemos tres peligros, bueno, tenemos más, tenemos más peligros, pero tres fundamentalmente, como sacerdotes. Primero es el burocratismo, perdernos en la burocracia, en planes, propuestas, están muy bien, pero cuidado que no nos ahoguen. Hemos dicho que es un tiempo habitado por el Espíritu. El sínodo es ponernos a la escucha del Espíritu Santo, la dimensión orante, tan importante. Burocratismo. El segundo peligro es el intelectualismo, nociones. Hacer grandes discursos sobre lo que es el sínodo, la sinodalidad, la iglesia sinodal, pero en la práctica nada. En la práctica seguimos como siempre. No escuchamos al Espíritu, no nos escuchamos unos a otros, no hacemos discernimiento, nos da miedo la transformación y el cambio, seguimos igual. Pero sí, grandes discursos, grandes citas, grandes referencias. Y el tercer peligro es la mundanidad, seguir los criterios del mundo, las ideologías. A mí me sorprende. Cuando a veces en la Iglesia nos dividimos y nos enfrentamos entre progresistas e integristas o conservadores, entre los de un grupo y los de otro, los que piensan tal y los que piensan cual, los de un bando y los de otro, y nos enfrentamos y nos insultamos. También, mundanidad es cuando asumimos los criterios del mundo. Las votaciones, las políticas, la dictadura de las mayorías.
No es así, esto es una familia. La Iglesia es una familia, donde nadie está excluido, nadie se siente extraño. Todos nos sentimos en casa. Es el hogar común, hermanos, es el hogar común. La Iglesia es el hogar común. También tenemos, junto a estos peligros, 3 reacciones equivocadas. El miedo a que nos saquen de nuestras seguridades. Claro que nos sacan de nuestras seguridades, pero es un camino para ser más felices. Es un camino de felicidad. La reacción de la pasividad, es decir, yo no participo, esto me parece muy complicado, me da mucho miedo. Hermano, si tú no participas, puedes estar bloqueando la acción del Espíritu. Cuidado que esto es muy serio, ¿eh? Esto es muy serio. Cuando un obispo o un sacerdote dice, o un laico, dice, yo no participo, yo no quiero implicarme, yo sigo con mis cosas, esto es una invención del Papa, esto es una cosa muy difícil, muy complicada y un peligro. Hermano, piénsatelo bien. Puedes estar bloqueando la acción del Espíritu. Esa es tu responsabilidad. Sé cauce de la gracia. No seas muro, sé cauce de la gracia. Y otra reacción es la desilusión. Tengamos en cuenta que los tiempos de Dios no son los nuestros. Es que vemos los cambios de un día para otro, transformaciones. Nosotros tenemos que sembrar. El Señor hará crecer, germinar la cosecha. No nos desilusionemos. Decía antes, paciencia y perseverancia. Es un tiempo habitado por el Espíritu y esta es nuestra seguridad y nuestra garantía. Se trata de caminar en unidad pluriforme, desde la eclesiología de comunión. Decía antes, respetando la vocación de cada uno, ayudando a desarrollar la propia vocación y poniéndolas en comunión, en interrelación, las distintas vocaciones. Desde esa unidad pluriforme. El Papa Francisco en la homilía de apertura del proceso sinodal hizo una síntesis muy bella centrado en 3 palabras. Encontrarnos con Cristo, encontrarnos entre nosotros, escuchar y discernir. ¿Para qué caminar juntos? ¿Para qué el proceso sinodal? ¿Para qué el proceso sinodal? Para vivir nuestra identidad como cristianos en el momento presente. Hemos dicho de esos 2 focos que nos decía el Concilio Vaticano II, la escucha del Espíritu y la interpretación de los signos de los tiempos. Somos cristianos, somos Cristo en medio del mundo. Por eso el proceso sinodal nos ayuda a vivir nuestra identidad como cristianos, como otros Cristos en el tiempo de hoy. Y nos hace desarrollar la eclesiología del pueblo de Dios peregrino y misionero, como profundización en la realidad de Cristo, en la experiencia de Cristo. A Cristo no se le conoce por los libros, no se le conoce por el apostolado, no se le conoce por las imágenes. A Cristo se le conoce por la experiencia. Es una persona viva. Cristo está vivo. No hagamos de Cristo solo una norma o una idea. Cristo es una persona viva, está vivo, Cristo resucitado. Y conocemos a Cristo experiencialmente, desde la propia experiencia cotidiana, existencial. Esto es el sínodo, profundizar en el conocimiento de Cristo como iglesia. Y nos lleva también como impulso hacia la plenitud, hacia esa plenitud, ese camino de santidad, esa identificación con Cristo. Bien, y al mismo tiempo, esta realidad que vivimos, este Cristo que experimentamos, lo comunicamos. La dimensión evangelizadora, el testimonio de la buena noticia. Y caminamos juntos porque el amor es el eje de la vida cristiana. Es el eje de la vida cristiana, no lo olvidemos. Dios es amor y el Señor Jesús nos da un único mandamiento. El amor verdadero, no el falso amor, o las caricaturas del amor o el egoísmo. El amor verdadero. Por tanto, el proceso sinodal es un proceso de purificación y profundización en el amor. ¿Quiénes participan en este proceso sinodal? Me parece esto muy importante. Primero, hay que superar 3 tentaciones. Vamos a ver. Primero, la tentación de la uniformidad. Participan los que piensan igual que yo. Hago grupos sinodales o consulto a los que me dicen lo que yo quiero oír.
La tentación de la uniformidad, la tentación de la fotocopia. No, esto nos empobrece. Si hay unidad en el amor, las diferencias enriquecen. Si hay unidad en el amor, si no, las diferencias se enfrentarán. Pero no busquemos la uniformidad, no tengamos la soberbia de que nos digan, de buscar que nos digan lo que queremos escuchar. No somos nosotros el eje, es Cristo. Y la voz es la del Espíritu. La otra tentación es la del endiosamiento, de saberlo todo, no necesitar de nadie. No necesitamos, a veces, no necesitamos ni del Espíritu Santo, porque todos lo sabemos. Y el Espíritu Santo es un empleado nuestro que tiene que hacer lo que nosotros le decimos. Cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto. Y la última tentación es la de la falsa tranquilidad. No me quiero complicar la vida. Quiero estar en paz, quiero estar tranquilo. Cuidado, porque la máxima paz y la máxima tranquilidad falsa es la de los cementerios. Igual estamos muertos, aunque no lo sepamos. Cuidado, sería tristísimo. No busquemos la falsa tranquilidad, busquemos la vida. La vida es riesgo, la vida es opción, la vida es encuentro, la vida es superación. Esto es, la vida es transformación. Incluyamos a todos, todos están llamados. Y todos están llamados a participar. También los márgenes, nos dice el Papa. También los excluidos, los que no tienen voz, los que no se les escucha. Por eso debemos generar cauces de implicación para todos. No es que estos no saben, no es que estos están fuera, no es que estos no quieren hablar y no participan. Démosles la oportunidad. Démosles la oportunidad. Los excluidos. No un día, sino siempre. Debemos generar cauces de implicación para que esta participación de los márgenes perdure y sea una implicación creativa. Y también según los distintos carismas y vocaciones. Todo el santo pueblo fiel de Dios, que dice el Papa, buscando el bien de la Iglesia. Y todos los que quieran ayudarnos para el bien de la Iglesia. Todos los que quieran ayudarnos. Por supuesto los bautizados. Pero todos aquellos que quieran ayudarnos. Todos caminamos en los diferentes carismas y vocaciones. ¿Cómo participar? Como saben, simplemente lo número, en este proceso estamos terminando la fase diocesana, se termina en agosto, pero no termina el proceso sinodal, pueden continuarse. Alguno dice, no, es que yo me he incorporado tarde, es que yo, no se preocupen, continúen, sigan. Debe ser un estilo. La sinodalidad hace referencia al ser, al hacer y al estilo. Y siempre debemos promover y vivir la sinodalidad, el caminar juntos. Fase diocesana. Hemos empezado desde abajo, desde las parroquias, las diócesis, conferencias episcopales. Después, a partir de noviembre hasta el mes de marzo, la fase continental en cada uno de los continentes. Norteamérica, Latinoamérica, el Caribe, Europa, África, Asia, Oceanía y las iglesias orientales. Porque cada uno tiene una particularidad. No es lo mismo un continente que otro. Entonces, ¿cómo profundizar, cómo avanzar con las particularidades de cada continente y cómo poder poner en conexión, en comunión en la Iglesia universal esta riqueza de cada continente? Después vendrá la fase universal, celebración del Sínodo de los Obispos, que es un elemento más. No termina todo en el Sínodo de los Obispos, es un elemento más. Y después la fase de implementación. Después se volverá a las diócesis, se volverá para seguir. Hay decisiones que hay que tomar en las diócesis, en las parroquias, en las conferencias episcopales, conferencias continentales. Es todo. El Sínodo de los Obispos es un elemento más en este proceso. Y el modo, ahí tienen 6 verbos. Participar, incluir, escuchar, discernir, decidir y vivificar. Esto es. Ojalá sea así para todos nosotros. Participar, incluir, escuchar, discernir, decidir y vivificar. Bueno, pasamos a algunas claves sinodales para los presbíteros de una iglesia local. He hecho también un pequeño resumen. La complementariedad obispo-presbiterio-presbítero es una línea teológica que se está avanzando. Y creo que en muchas conferencias episcopales se han dado muchos pasos en esto, en la potenciación del presbiterio diocesano. Obispo, el presbiterio y el presbítero incluido en el presbiterio en unidad con el obispo. El obispo como maestro, pastor
y gobernantes, servicio de caridad. No puede haber presbiterio sin el obispo. El obispo es maestro, pastor y gobernante, y este es su servicio de caridad. La comunio ecclesiarum, comunión con todas las iglesias locales, con en y con la iglesia universal, con las otras iglesias, no en el localismo, sino en conexión, en comunión y en comunión con el sucesor de Pedro. Comunión con el sucesor de Pedro y con el colegio episcopal. Otra línea de desarrollo. Unidad del sacramento de los sacramental de los presbíteros con el obispo. Todos participamos del sacerdocio de Cristo. Debemos pasar mucho más del individualismo al cuerpo eclesial, con los demás presbíteros y con el obispo. Unidad también del obispo en el interior y en el centro de su presbiterio, con los presbíteros como colaboradores, cambiar un poquito la dimensión eclesiológica, y siempre en la unidad de misión, una misma misión. Por eso pasamos del clero diocesano, que era la expresión antigua, al presbiterio diocesano como estructura esencial del servicio. Y siempre el bautismo como punto de referencia fundamental, el sacerdocio común en relación con el sacerdocio ministerial. ¿Qué dificultades, vamos a ir avanzando, terminando, podemos tener como sacerdotes en este proceso sinodal? He puesto 7. Primero, considerarlo solo como una actividad pastoral más. No, hermanos, no es una actividad pastoral más. Algunos dicen, tenemos ya planes diocesanos, tenemos programas pastorales parroquiales, hay que un añadido más, es un cansancio, es un trabajo añadido. No es un trabajo añadido. Todo lo que es iglesia es sinodal. Todo lo que es iglesia debe estar empapado de sinodalidad. Es hacer lo que estamos haciendo, pero de una forma distinta, desde la escucha al Espíritu, desde la implicación del pueblo de Dios. No es una actividad pastoral más. Hace referencia al ser, al hacer y al estilo de la Iglesia. Otra dificultad es el tremendo clericalismo que todavía está metido en nuestra Iglesia, que es negación de la recta eclesialidad. El sacerdote no significa que abdique de su realidad, de su vocación, pero debe vivirla en el pueblo de Dios, no como un rey, no como un monarca. Todos están llamados a participar. No se concede a los laicos que participen, no es una concesión. Tienen derecho. Tienen derecho. La vocación laical lleva consigo la participación en la Iglesia. También tenemos dificultad para asumir la dimensión espiritual. Nos reunimos para hablar, nos reunimos para intercambiar opiniones, para decir qué nos parece, pero nos cuesta orar. Nos cuesta la dimensión orante. Nuestros grupos nos cuesta, como mucho, nos repartimos unas hojas y rezamos oraciones, pero nos cuesta la oración comunitaria, de toda la comunidad. Y nos cuesta escuchar al Espíritu Santo, hacer silencio del corazón, ponernos a la escucha, orar. Esto solamente es posible así. También tenemos un cierto exclusivismo y elitismo. Pensar que solamente participan élites clericales o élites de laicos. No, son todos, todos. Decía el Papa Francisco, también la señora, la viejita que viene a la misa de 12 y que se sienta en la mitad de la iglesia y que no habla nunca, también ella. Todos, todos es todos. 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 No élites. Expertos, somos 4 o 5 laicos, grupos de laicos, grupos de clérigos. También a veces nos cuesta el sentido de proceso. Es un proceso que no termina, no son solamente eventos, acontecimientos. Toda la Iglesia es sinodal. El proceso sinodal no termina nunca. Es un proceso hermoso. Es un modo de ser Iglesia, de vivir la Iglesia. A veces también el deseo de control y de obtener resultados inmediatos. Y el localismo. Ver solamente lo mío, lo pequeño, mi pequeño mundo, mi mundo cerrado. Hay que abrirse a la Iglesia universal. Hay que abrir el corazón, la mente, el alma, la vida. Bueno. Algunas propuestas, termino con esto, a mis hermanos sacerdotes. Con esto termino.
desarrollar un estilo procesual y dialógico para implicar a todo el pueblo de Dios, por favor, hagan todo lo posible. No de un día para otro, pero que la dinámica sea de apertura, de implicación de todo el pueblo de Dios, de salida. Salgan ustedes, no esperen a que vengan, salgan ustedes, juntos, con todo el pueblo de Dios, vayan a buscar. Hablamos, el otro día leíamos el Evangelio de la oveja perdida, ¿no? Asumir la unidad en la diversidad. La diversidad es una riqueza si estamos unidos en el amor, en la única fe, el único Señor, el único bautismo. Abrámonos a la diversidad. Hay tantos caminos para seguir a Cristo como personas existen en el mundo. Hay diversidad de vocaciones, de carismas, diversidad. Juan Pablo II hablaba de unidad pluriforme, una bella expresión, unidad pluriforme. Priorizar el método de los círculos concéntricos. Empecemos por lo más cercano, evidentemente. Por eso el proceso sinodal empieza desde abajo, desde la parroquia, desde el grupo, de la familia, la parroquia, la diócesis, la conferencia episcopal. Comencemos primero por uno mismo, la conversión de uno mismo, llevando este estilo sinodal a lo que nos rodea. Usar la oración y el diálogo, no hay mucho que decir, me parece esencial. Favorecer la iglesia profética, desde la misericordia y la solidaridad, en promoción de la fraternidad, cuidando el mundo que se nos ha dado. La casa común. Potenciar la interrelación, la universalidad, la unidad. Ahí viene el diálogo entre religiones, diálogo ecuménico. Respeto a lo diferente y la transversalidad en ese intercambio abierto, respetuoso y enriquecedor. Este profesional nos ha llevado a escuchar a personas que a veces están fuera de la Iglesia. ¿Qué nos quieren decir? El otro día un arzobispo me decía, me comentaba la hermosa experiencia que había sido escuchar a los presos, escuchar a los políticos, a los empresarios, a los deportistas, a los hombres de la cultura, a los que vengan, a los que quieran, que no vienen muchos, los que vengan. Porque a veces decimos, no, es que voy a comenzar con 4, con 5, bueno, con los que sean. Donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es. Y desarrollar la capacidad de perseverancia y de espera. Y todo concluye, se abre en la imprescindible dimensión evangelizadora. Experimentar a Cristo impulsa a comunicarlo. Son pequeñas frases como síntesis de lo que les estoy diciendo. Experimentar a Cristo nos impulsa a comunicarlo. Desde un testimonio creíble. A veces el mundo no cree porque no ve a Cristo reflejado en nosotros, en su iglesia. No damos testimonio creíble de Cristo. No damos testimonio creíble de Cristo. Y a Cristo se transmite desde la propia vida, siempre en comunidad, no en soledad. Nadie se salva solo y nadie puede vivir la realidad eclesial en el individualismo o en el localismo, sino en comunidad y desde la comunidad. Tantas cosas deberemos cambiar. Debemos cambiar en nuestras parroquias, en nuestros grupos, en nuestras diócesis, en la curia romana, estamos viendo en la reforma del Papa, en la Iglesia Universal. Siempre según el propio carisma. Por favor, hermanos, no dejen de ser presbíteros, sacerdotes, obispos. Según el propio carisma, religiosos, laicos. El laico es una vocación. Decía el Papa, el laico no debe ser un clérigo en miniatura. No, es laico. Según el propio carisma, pero en profundidad y con radicalidad. Desde la vida y desde ella, primero desde la vida, con la acción y la palabra, pero desde la vida. Llegando a todos los rincones y ámbitos de nuestro mundo. A todos los rincones. Nos quejamos, el mundo de la increencia, hay ambientes no evangelizados, el mundo se separa de Cristo, las ideologías. Bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Cuál es nuestra presencia? Basta ya de lamentarse, basta ya de llorar por los rincones. Hay que dar respuesta, hay que dar respuesta. Y nosotros somos Cristo en medio del mundo, somos Cristo en medio del mundo. Y la respuesta debe ser verdadera, no teórica, en el aquí y en el ahora. Y
evidentemente como expresión de alegría. Bien, si alguien quiere seguir profundizando en esto, si alguien quiere, esos son los textos básicos. Concilio Vaticano II, pueden seguir leyendo la Lumen Gentium, Gaudium et Spes y Ad Gentes, fundamentalmente, todo el concilio. Lean de nuevo el concilio, por favor, vuelvan al Concilio Vaticano II. Del Papa Francisco, el documento de Aparecida, que ustedes conocen bien, ahí están las claves. El Papa Francisco, entonces Cardenal Bergoglio, fue el presidente del comité de redacción. La exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la encíclica Fratelli Tutti y 3 discursos esenciales. El de 2015, 50 aniversario del Sínodo, el discurso a los fieles de Roma de septiembre del 21, precioso discurso de gran impacto, y el discurso en el inicio del proceso sinodal. Los documentos que prepara la Secretaría del Sínodo y el documento de 2018 de la Comisión Teológica Internacional, que se titula La sinodalidad en la vida y la misión de la Iglesia, que recomiendo vivamente. Pues muy bien, la sinodalidad es el camino que Dios espera de su Iglesia para el tercer milenio. Pues muchas gracias, queridos hermanos, por la paciencia de escucharme. Yo, pues con toda la mejor buena voluntad del mundo y con todo cariño, he intentado transmitirle lo que creo y lo que intento vivir. Necesito también de ustedes para poder seguir adelante en este proceso hermoso. Caminamos juntos en este tiempo de renovación y esperanza. Dios les bendiga. Pues muchas gracias. Yo termino.